sobre toda nación, reinará sobre toda nación, reinará sobre toda nación, reinará sobre toda nación. Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que este tiempo podamos disfrutarlo en esta mañana para poder así tener mucho más alegría y gozo en este día del Señor. Gracias por estar todos aquí y que podamos estar juntos así de esta manera virtual, pero que podemos decir: gracias Señor, te amo y sé que tú estás conmigo. Vamos a orar. Señor, queremos entrar a tu presencia. Queremos, Señor, orar, comunicarnos contigo. Queremos darte a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Decirte que te amamos, que tú eres el único ser por quien nosotros vivimos y somos. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por darnos vida, por ser tus hijos. Gracias por haberte conocido y gracias por haber muerto en la cruz del Calvario. Señor, en el nombre de Jesús confesamos nuestros pecados. Pedimos perdón de todo pecado y queremos, Padre, tener esa comunión contigo. Y cuando confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Y ahora te pido, Dios, que este culto sea un culto de adoración, un culto de amor, un culto de reflexión, que tú nos hables y que nosotros también podamos a través de todo alabarte y adorarte en Cristo Jesús. Espíritu Santo, toma control de este tiempo, te lo pedimos. Bien, gracias amados hermanos. Vamos a comenzar esta reunión y vamos a tener una hermosa canción de reflexión y de amor a Dios. Gracias. Adelante. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Levanta tus manos y descansa. Estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado
que soy hijo de Dios. Por tu gracia yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Levanta tus manos como hijo. Levanta tus manos como hija y empieza a danzar con papá. Y empieza a danzar con papá, porque todo estará bien. Porque todo estará bien. Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz de los hijos que caminan en libertad, no en temor. De los hijos que caminan en libertad y no en temor. Que no adoran desde la angustia, que no adoran desde el temor. Adoran en lugares de autoridad y empiezan a danzar. Levanta tus manos, que solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Alguien levante las manos y diga: solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Amén. Gracias a Dios por esta melodía, por esta gran alabanza que recordamos mucho de nosotros acerca de nuestro amado hermano que partió a la presencia del Señor. Y él dedica esta canción, pues, que ya no soy esclavo del temor. Tal vez él tenía cierto temor y que está manifestando su debilidad. Pero yo quiero llegar a otro asunto, ¿no? Él dice: soy hijo de Dios. Y el hijo de Dios ya no debe tener temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesita todo el hombre? El ser humano necesita a Dios. Porque para ser hijo de Dios necesitamos a Cristo. Y si lo recibimos a Él, entonces somos hijos de Dios. Y ya no eres un hombre cualquiera. Por eso es necesario que todos los hombres deben ser hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios tienen que primero nacer de nuevo por medio de Jesucristo, por el Evangelio de Jesucristo. Entonces, gracias a Dios que vamos a tomar más o menos ahora en este mensaje acerca de la doctrina del hombre. Y eso vamos a hacerlo más adelante. Ahora quiero darles algunos anuncios. Y lo que debemos hacer es que todos los hermanos de la iglesia que estén ya siempre, aunque sea un tiempito corto, en la cadena de oración de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, que nos va a servir mucho a nosotros para poder tener más comunión con Dios, más fuerza espiritual y más deseo de orar, no solo para cubrir nuestras casas, nuestros hogares, sino a todos los que están enfermos de este tema, y así poder hacer algo mientras estamos aquí en nuestros hogares y aprender más la importancia de la oración. Y después, bueno, en esta semana no hay ningún cumpleaños, y ahora sí vamos adelante a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, que trata sobre la doctrina del hombre. Muy interesante saber acerca del origen del hombre, la naturaleza del hombre, el problema de las razas, el problema de la evolución, problemas que son muy importantes
que debe saber uno acerca del hombre, como la caída del hombre, el pecado del hombre y aún cómo puede llegar el hombre a ser el hombre completo. Adelante, Augusto, que tiene el mensaje. Hermano, buenos días, Dios les bendiga. El día de hoy vamos a iniciar el culto para nuestro Dios y el tema que quiero compartirles el día de hoy es acerca de la doctrina del hombre. La Biblia dice que en el libro de Génesis 1:26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Desde el inicio de la escritura, de la Biblia, Dios establece que Él es el que creó al hombre. Y he podido leer acerca de algunas teorías que dicen que el hombre surgió de la evolución, pero la Biblia establece claramente que Dios creó al hombre y dice: varón y hembra los creó. Pero además no solamente los creó, sino que dice la Biblia que los creó conforme a su imagen y semejanza. Hay una parte en el libro de Salmos 8:4 donde el rey David expresa de esta manera: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Justamente eso es lo que vamos a compartir el día de hoy. La Biblia dice que en el libro de Génesis capítulo 1 dijo Dios: y dijo Dios, Génesis 1:3, sea la luz, y fue la luz. Y luego dijo Dios, versículo 6, hay expansión en medio de las aguas. Versículo 9, dijo Dios, júntense las aguas. Versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra. Versículo 14, dijo Dios, haya lumbreras. Y nos estamos dando cuenta en estos versículos que Dios no solamente inició toda la creación, sino que cuando creó al hombre, puso parte de él en el momento en el que la Biblia dice, en el Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Quiero complementar este versículo de Génesis 2:7 con el que está aquí en Primera de Tesalonicenses 5:23, que dice de esta manera, para poder entender que cuando Dios dijo hagamos, las clases pasadas estuvimos hablando que Dios es uno, pero Dios se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y yo les estaba diciendo hace un momento que cuando la Biblia dice que Dios dijo hagamos, puso algo de su esencia en el hombre. Y luego dice que formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida, y entonces el hombre fue un ser viviente. Pero en el libro de Primera de Tesalonicenses 5:23 lo dice de esta manera: y todo vuestro ser,
dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Con esto podemos ver que como Dios es uno, pero se manifiesta como Padre, como Hijo y Espíritu Santo, formó al hombre también de esa forma, como espíritu, como alma y como cuerpo. Y en Génesis 2:7 lo dice de esta manera: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. De esa manera formó el cuerpo del hombre, y sopló en su nariz aliento de vida, le dio espíritu, y fue el hombre un ser viviente. Y en otras Biblias, en otras traducciones, dice, y fue el hombre un alma viviente. Entonces queda claro que Dios creó al hombre, que no somos producto de una teoría de la evolución. Queda claro que no provenimos del mono, sino que Dios mismo se atribuye la creación del hombre. No solamente se la atribuye, sino que dice que le dio distinción del resto de la creación. Al resto de la creación no le puso su imagen, pero cuando creó al hombre, puso en él aliento de vida, es decir, lo formó del polvo de la tierra, le dio un cuerpo, sopló aliento de vida, puso su espíritu en él, y el hombre llegó a ser un alma viviente. Entonces, la esencia de Dios, que se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo, la puso en el hombre en espíritu, alma y cuerpo. Por eso, cuando el hombre que tiene un espíritu que fue diseñado para comunicarse con Dios desde el principio, Dios venía y visitaba a Adán y a Eva, y ellos tenían comunión y conversaban. Cuando el hombre cayó en pecado, ese espíritu que tenía comunión con Dios, ese espíritu se desencadenó de una relación con Dios. Y es por eso que el hombre que tiene ese espíritu que le fue dado por Dios, al no conocer al Señor Jesús, al no tener vivo su espíritu, busca llenar ese vacío con cualquier otra cosa: fútbol, sexo, dinero, lo que fuera. Entonces, el hombre que tiene un espíritu que está muerto en sus delitos y pecados y que busca llenarlo de cualquier otra forma, cuando encuentra, o cuando es encontrado, mejor dicho, por el Señor Jesús y recibe al Espíritu Santo de la promesa, puede tener entonces comunión con Dios. El espíritu del hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados, ahora vivificado por el Espíritu Santo de Dios, puede tener conexión con su Creador. Y de esa manera el hombre encuentra un propósito en su vida. Ya no es simplemente un alma viviente y un cuerpo que obedece a su alma, a sus emociones, a su voluntad, a su intelecto, sino que ahora ha recuperado esa vida a través del Espíritu Santo y puede tener comunión con Dios. La Biblia dice que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y si usted se percata bien de lo que dije anteriormente, cuando leí los primeros versículos del Génesis, donde Dios dijo produzca, luego dijo hágase, y Dios da una orden allí. Pero me gusta esto cuando Dios dice que Dios mismo formó al hombre, Dios mismo nos formó a nosotros, puso de Él en nosotros. ¿Por qué? Porque Él desde el inicio quiso y quiere tener comunión con nosotros. Desde el inicio, cuando Dios formó al hombre, el propósito era que tuviéramos comunión, que hiciéramos familia con Él. Por eso que la Biblia dice, amados, miren cuál amor nos ha dado el Padre, que nos llama hijos de Dios. Desde el inicio, Dios quiso tener una familia y formó al hombre, al varón y la mujer,
con el propósito de tener una familia. Y dice la Biblia que Dios creó al hombre. Escúcheme bien. Dios creó al hombre. Cuando el hombre cayó, en el libro de Génesis 5, mire la diferencia. Génesis 5:1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Escuche bien lo que dice aquí. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su semejanza. Ahora, vaya conmigo al versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su semejanza. No sé si usted se ha dado cuenta que cuando leí el versículo 1 de Génesis dice que Dios, cuando formó al hombre, lo hizo a su semejanza de él, a semejanza de Dios lo hizo. Pero cuando Adán tuvo su hijo, dice la Biblia, y engendró un hijo a su semejanza, es decir, a semejanza de Adán, conforme a la imagen de Adán. Entonces, algo se había perdido aquí. El hombre, al caer en pecado, al transgredir, al desobedecer a Dios, algo perdió. Pero usted y yo conocemos la buena noticia, que Jesús es el segundo Adán, y Él vino a recuperar lo que el hombre había perdido. Entonces, el hombre es creado por Dios, no viene producto de la evolución. El hombre es un ser que tiene semejanza, imagen y semejanza de Dios. El hombre tiene espíritu, tiene alma, tiene cuerpo. Dios lo capacitó para dominar la tierra. Le dio atributos como el pensamiento, la decisión, la voluntad, la imaginación y la capacidad de decidir. Ahora, qué maravilloso es ver que cuando el hombre desobedeció a Dios, aún en ese momento en el que el hombre desobedeció a Dios, Dios lo vino a buscar. Qué maravilloso es saber que cuando el hombre no solo desobedeció, sino que después mintió, y a causa de la justicia de Dios, Dios lo sacó del Edén, pero no lo sacó a la nada. Dice la Biblia que Dios le proveyó una cobertura de piel, lo protegió, lo cuidó. Y aunque el hombre haya fallado, Dios sigue siendo Dios de amor. Dios sigue siendo Dios proveedor. Dios sigue siendo Dios que visita al hombre. Mire lo que le acabo de decir. Aunque el hombre pecó y cayó y desobedeció a Dios, Dios lo siguió buscando, lo siguió protegiendo, le siguió dando cobertura, le siguió dando provisión, porque la Biblia dice que usted y yo fuimos formados por Dios. Sus manos nos formaron a nosotros. Él dio de su aliento de vida para nosotros. El hombre fue hecho para adorar a Dios, y cuando el espíritu del hombre es vivificado por el Espíritu Santo, entonces encuentra su propósito: adorar a Dios, a buscar la presencia de Dios, servir a Dios. Por eso que cuando el hombre no realiza, un cristiano no realiza esas acciones, entonces siente como un vacío, porque su espíritu lo llama a tener comunión con su Padre. Ahora, el hombre tiene aspectos inmateriales, que es el alma, por ejemplo, que es la palabra nepesh en hebreo, ¿verdad? Y el hombre también tiene otra parte inmaterial, que es el espíritu, que es neuma. Pero el hombre también tiene algo que se conoce como el corazón, y no hablamos del corazón desde el aspecto de un músculo, sino como el asiento, que la Biblia lo llama de esta manera:
Mire lo que dice la Biblia con respecto al corazón. Como le decía, no es el órgano, el músculo, sino que la Biblia dice en el libro de Romanos 10, lo dice de esta manera. Romanos 10, del 9 al 10. Déjenme encontrarlo por aquí, por favor. Y lo dice así. Romanos 10, del 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, queda claro que no está hablando de un órgano, sino que está hablando de ese asiento que Dios nos proporciona para poder creer en Él. Y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón en eso que Dios nos proveyó para creer en Él, que Dios levantó de los muertos, seremos salvos, porque con el corazón, dice la Biblia, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, Dios, cuando creó al hombre, le dio aspectos inmateriales como el alma, y el hombre llegó a ser un alma viviente, dice la Biblia, y luego le dio espíritu cuando sopló aliento de vida, pero también le proporcionó a esta carne, pero no solamente eso, sino de que proveyó en el hombre un corazón diseñado para creer o simplemente para no creer en Dios. Porque Dios le da libre albedrío al hombre. Dios no creó un robot para que se sometiera sin voluntad. Dios creó al hombre y le dio voluntad de decisión, lo que conocemos como el libre albedrío, la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo. He puesto delante de ti lo bueno y lo malo, lo he puesto delante de ti. Entonces hay una responsabilidad en el hombre a la hora de decidir obedecer o desobedecer a Dios. Dios le dio al hombre entonces ese corazón que cree para justicia, pero también le dio conciencia de hacer lo correcto o lo incorrecto, le dio mente también. Entonces, estamos viendo aquí que claramente que cuando Dios nos formó, el propósito de Dios era que tengamos vida eterna, una comunión perfecta con Él. Y además de eso, Dios desde el inicio, dice su palabra, que le dijo algo al hombre. Mire qué maravilloso es esto. Cuando Dios creó al hombre, ya había creado todo lo que el hombre necesitaba. Dice que le dijo al hombre, de estos animales podrás comer, de esta hierba podrás comer. Le proveyó de agua, de luz, de día, de noche, de estrellas, de lumbreras. Le proveyó de todo. Y además, cuando creó al hombre, dice la Biblia que en el libro de Génesis 1:28, y mire lo que dijo Dios. Y los bendijo Dios. Desde el inicio, dése cuenta de nuestro Dios maravilloso. Que desde el inicio nos dijo, y los bendijo Dios. Dios nos bendijo y nos dijo fructificar y multiplicar. Llenar la tierra y sojuzgarla. Señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Se da cuenta de lo que hizo Dios desde el inicio? Ese era su propósito y lo es el día de hoy todavía. Bendecir al hombre. Dijo Dios, fructifícate, multiplícate. Y lo primero después de crear al hombre, lo que dijo Dios fue, los bendijo. Nos formó del polvo de la tierra, nos dio aliento de vida, sopló en nosotros su aliento, el hombre fue un ser viviente, y cuando Dios vio al hombre,
lo bendijo. Le dio provisión, le dio sustento, pero también le dio propósito. Y aquí es a donde quiero llegar. Cuando usted no conocía al Señor Jesús, seguía siendo un hombre, un ser humano, pero algo en usted estaba muerto por sus delitos y pecados y no tenía un propósito, o su propósito estaba desviado de las cosas de Dios y lo dejaba vacío. Pero cuando usted fue y entregó su corazón a Jesús, su espíritu que estaba muerto en sus delitos y pecados ahora es vivificado por el Espíritu Santo de Dios. Y es ese espíritu que está en nosotros que nos lleva a tener comunión con Dios, que anhela que busquemos las cosas de Dios, que sale como un río de agua viva y nos lleva a predicar el Evangelio con pasión. Es el Espíritu Santo que hace eso en nosotros. Lo maravilloso es que cuando Jesús vino a la tierra y Él es el segundo Adán, lo dice la Biblia, entonces Él vino a recuperar todo lo que el hombre había perdido. Dios siempre vino a buscar al hombre. El primero que tomó la iniciativa después de la caída del hombre fue Dios. Vino a buscarlo y preguntó con nombre propio: Adán. Lo mismo hace Dios el día de hoy al llamarnos a cada uno de nosotros. Nos llama con nombre propio. Qué maravilloso es esto. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia, su propósito sigue siendo el mismo: bendecir al hombre. Además, dice la Biblia que nos creó a su imagen y a su semejanza. ¿Qué es eso? ¿Qué es ser creado a imagen y semejanza de Dios? Y si usted se da cuenta, ninguno antes de la creación del hombre, ni las grandes bestias, ni los árboles, ni las lumbreras, ninguno de ellos fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué toque personal de Dios para con el hombre, de tal manera que el salmista dijo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Un hombre sin la presencia del Espíritu Santo de Dios simplemente tiene un espíritu muerto, un alma que obedece a sus emociones, a su voluntad, a su intelecto, desviado de las cosas de Dios, y un cuerpo que simplemente se somete a las cuestiones carnales. Pero cuando un hombre es nacido del Espíritu Santo de Dios, su espíritu es vivificado y tiene deseo de las cosas de Dios. Su alma es transformada justamente por la presencia del Espíritu, y su cuerpo, que era sometido a debilidad, ahora desea las cosas de Dios. ¿Se da cuenta? Qué maravilloso es esto. Qué gran noticia es haber recibido al Señor Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¡Qué transformador! Y se da cuenta que esto no es una religión, sino que es mucho más que esto. Es una relación personal. Dios dice en su palabra que con amor eterno nos ha amado. Y Él lo dice en su palabra: hijitos. Mire, qué trato personal de Dios para con nosotros. Ahora, Dios nos formó a su imagen y semejanza. Entonces, Dios colocó en el ser humano parte de Él. La palabra imagen de Dios significa, o en el latín es el imago Dei, la imagen de Dios. Le dio una capacidad mental, una capacidad moral, una capacidad de decisión. Le dio a Adán tal capacidad mental que Adán puso nombre, ¿verdad? Mire lo maravilloso que hizo Dios cuando creó al hombre. Y el propósito era uno:
y sigue siendo el mismo, que el hombre tenga comunión con Dios. Les decía antes entonces que las buenas noticias son que cuando Dios redime a un individuo, cuando Dios compra a través del Señor Jesús con su sangre preciosa, lo compró a usted y a mí, que estábamos, como les decía antes, muertos en nuestros delitos y pecados, y como lo he dicho en otras oportunidades, era como una especie de un mercado donde se vendían esclavos, en este caso esclavos espirituales. Entonces, cuando el hombre se encontraba en esa condición, Dios, que es Padre, y como el Padre de la figura del Hijo pródigo, siempre está atento al regreso de su Hijo, entonces el día de hoy Dios sigue estando atento al regreso de sus hijos. Dios sigue estando atento a que el hombre no se pierda. Dios sigue estando atento a las necesidades suyas. Hace unos días leía un artículo acerca de que Dios ya está en nuestro futuro. Yo estaba conversando con mi esposa y yo le decía, me encuentro un poco preocupado porque ¿cómo vamos a hacer más adelante? Pero justo me llegó un artículo que decía que Dios ya se encuentra en mi futuro y ya proveyó las cosas para mi futuro. Que lo que para mí sería un no sé cómo hacer, para Dios es que ya lo hizo, que ya proveyó, que ya trajo el sustento. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Dios, el Dios del libro de Génesis, que dijo, bendigo al hombre, es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios que como les decía en la parábola del Hijo Pródigo, es el mismo Dios que en vez de estar enojado y estar airado, ¿verdad?, está esperando el regreso de sus hijos. El regreso de esa comunión. Solamente el pecado puede separar al hombre de Dios. Pero cuando Jesús vino, Él es la puerta, Él es el camino para poder volver a llegar a nuestro Dios. Y a través de Él, a través de su sangre preciosa, de esa sangre que pagó el precio que usted y yo no podemos pagar, podemos acceder nuevamente a la presencia y a tener comunión con Dios. Dios anhela. Es más, la Biblia dice que tengamos comunión con el Espíritu Santo. Dios quiere eso para usted, para mí. Deje la preocupación, deje el temor, deje la ansiedad y confíe en que Dios desde el inicio dijo que nos bendecirá con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amado hermano, cuando Dios creó al hombre, lo hizo distinto de toda el resto de la creación. Su mano, mi embrión, vieron tus ojos. Fuimos creados antes de la fundación del mundo. Me dejo entender, nuestro embrión vieron los ojos antes de que estuviéramos aquí en la tierra, antes de que tuviéramos una presencia física aquí en la tierra, de que nuestros pies pisaran aquí la tierra. Dice la Biblia, mi embrión vieron tus ojos. Desde el inicio hay una necesidad en el hombre de tener comunión con Dios, con su Creador. No pierda esa comunión. No pierda esa comunión por una falta que cometió, vuélvase a Dios. No pierda esa comunión por una angustia que lo está preocupando, por cómo hacer, qué hacer, como sustento. Descansemos en Dios.
el Señor nuestro Dios ya está en nuestro futuro y Él provee para cada una de nuestras necesidades. Dios le bendiga. Gracias, Señor. Gracias por escuchar este mensaje, que vamos aprendiendo más acerca de lo que es el hombre, ¿no? En su origen, en su naturaleza y en su imagen. Por ejemplo, acabamos de escuchar todos versículos claves para aprender acerca de la doctrina del hombre. Por ejemplo, hago las preguntas, ¿no? ¿Cuál es el origen del hombre o de dónde procede el hombre? Según la Biblia nos dice, y que es la palabra máxima de autoridad para creerle, en Génesis 1:26 dice que Dios es el mismo creador del hombre. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso lo estamos escuchando para ver de cuál es la procedencia o el origen del hombre. Pero ¿cómo creó al hombre? O sea, ¿cuál es su naturaleza? ¿Cómo lo creó? Y hemos visto que lo creó, según este versículo 2:7, que dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Quiere decir, aquí podemos ver su naturaleza, le formó de cuerpo y alma o espíritu. O sea, dice que formó de la tierra, del barro, del polvo sopló, y ahí hizo el cuerpo. Y el aliento, dice, alientos, sopló, dice, en su nariz aliento de vida. O sea, el ruaj, el espíritu, fue así entrado y le dio vida a ese barro y lo levantó y se hizo un ser viviente, un alma viviente. O sea, ahí podemos analizar las tres formas en donde Dios ha hecho al hombre: espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Los 5 sentidos que vemos. ¿Qué es el alma? En los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Todo eso es parte del alma, algo inmaterial. Y el espíritu es algo más profundo que se comunica con Dios. Es el asiento del Espíritu Santo cuando viene a morar en nosotros. Y es la forma de tener conciencia de Dios. Esas tres partes forman su naturaleza, como lo podemos haber escuchado. Ahora, todos los hombres proceden de Adán y Eva. Quiere decir que toda la humanidad procede de Adán y Eva. Esa es la creación que Dios ha hecho. Y un versículo que hemos escuchado, Hechos 17:26, que dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. O sea, Dios a la pareja, Adán y Eva, los creó y de ahí descendemos todos. Pero ¿qué ocurre? Y hace muchos años y hasta ahora no se dan cuenta, y algunos que no saben por ignorancia y siguen creyendo en esta teoría de la evolución. Por ejemplo, la evolución de Charles Darwin, ¿no? Ya que se opone a la creación del hombre por Dios. Esta teoría de la evolución no es un hecho comprobado. Muchos de los científicos aún lo han descartado. ¿Por qué? Porque no ha sido comprobado hasta hoy. El caballo y el asno son dos especies distintas razas. Si se les cruza, salen mulas o mulos. Y si esas mulas ya no se pueden reproducir más. Por eso es que, ¿cómo va a ser la evolución? Por eso es que Dios ha puesto una barrera para que impida que una especie se transforme en otra especie. Es el plan de Dios. Y hay mucho para hablar acerca de la teoría de la evolución, que hasta hoy no se ha encontrado un resultado positivo. Entonces Dios muestra que Él ha creado al hombre y Él lo ha hecho de una procedencia. Pero nos encontramos también con ese otro problema, el problema de dónde proceden las razas, porque creen que no vienen solamente de una pareja, sino vienen de muchas razas, de muchas parejas, de muchos hombres. Pero no, hay que entenderlo. Miren, todas las razas proceden de Noé. Génesis 6:5, ¿qué dice, no?
que la gente se hizo mala rápidamente, los hombres se hicieron malos. Los hombres dicen que todo era mal, todo era violencia. Y Dios dice que al ver toda maldad en los hombres, dice que mejor lo iba a destruir porque todo era malo. Y que iniciaría una nueva raza con Noé y sus hijos. Entonces planteó el diluvio, vino el diluvio, destruyó a todos los seres y entonces se quedaron Noé y sus 3 hijos. Y de ahí viene la descendencia de las razas. Por ejemplo, si hacemos un análisis en Génesis 10 de la familia de Sem, y Can y Jafé, que son los 3 hijos de Noé, de ahí vienen todas las razas. Dice, de Sem fue el padre de los pueblos semitas, fueron los judíos, los árabes y los persas, de ahí descienden. Can, dice, fue padre de los egipcios, los etíopes y otras razas negras. Y Jafé fue padre de los griegos, toda Europa y Rusia, ahí donde está Magog, que hemos visto en Ezequiel, ¿no? Entonces, la diversidad de color, estatura, mentalidad, tales diferencias, ¿cómo se explica? Dice, por diversos factores climáticos y dietéticos. Esa es la única razón que podemos distinguir al negro, al blanco, al amarillo, a todas esas razas que creemos que son diferentes. Y por último, que hemos visto la imagen de Dios al hombre, que dice que lo ha hecho a imagen y semejanza. ¿Qué significa imagen y semejanza? Que lo ha hecho con la imagen de Dios, la moral de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios. Y por eso es que igual a Dios, pero no igual, porque Dios es espíritu, no tiene cuerpo, nosotros sí. Pero las características son más morales del alma. Y por eso es que con esta doctrina podemos nosotros entender y poder dialogar o discutir o hacer lo que se llama la apologética de nuestras creencias, porque hasta hoy todavía eso está existiendo y eso no es verdad lo que se están oponiendo a estas cosas. Gracias a Dios por este tiempo, gracias hermanos por esta enseñanza y pedimos a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que les guíe, que les proteja, que les cuide, que les provea y Señor, que tú le dé la paz que necesitamos, el amor siempre para poder amar a los demás, aún a nuestros enemigos, en estos tiempos difíciles que ahora podemos interceder por aquellos aunque nos han golpeado, que nos han hecho daño, que nos han criticado, que se han burlado de nosotros, porque somos cristianos, Señor, porque somos fanáticos, nos dicen. Padre, bendícelos y que nuestras oraciones en estos tiempos sean para levantar al caído, para sanar al enfermo, para liberar al oprimido del diablo y para poder, Señor, proveerle de algo. Señor, oramos para que en estos tiempos todo se haga, Señor, conforme a tus propósitos, Señor, que haya menos delincuencia, menos muertes y que tú, Señor, puedas ya hacer que se sacuda uno de esta terrible enfermedad a través tal vez de la vacuna, si son, Señor, bendecidas por ti. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre y damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, amados hermanos. Dios les bendiga. Reinarás sobre toda nación, reinarás sobre toda nación, reinarás sobre toda nación.